Bienvenido a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 4 de octubre del 2024 y hoy el hermano Tomás y yo vamos a analizar un vídeo de este cura mentiroso llamado Luis Toro, al cual llamamos nosotros el cura toroide, y es un vídeo que ha publicado en YouTube, en su canal de YouTube hace 2 años, sobre el papado, sobre el papa. El vídeo que publicó se titula Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica. Esa es la enseñanza oficial de esta iglesia de Satanás en la tierra. Enseñanza fundamental para esta religión, de que Pedro fue el primer papa. Y luego los papas que vinieron después son los sucesores del apóstol Pedro. Una mentira del diablo espantosa, como vamos a demostrar Tomás y yo en este vídeo, que ni Jesús, ni sus apóstoles, ni siquiera el apóstol Pedro la enseñaron jamás, nunca. Pedro nunca se consideró papa, Jesús jamás le nombró como papa, el apóstol Pablo jamás le consideró papa. Es una de las mayores mentiras del diablo enseñada por la Iglesia Católica, de que Pedro fue el primer papa. Vamos a comenzar a escuchar el vídeo. Lo he acelerado un poquito el vídeo del toroide para que este vídeo que vamos a hacer no se haga extremadamente largo. Así que vamos a comenzar. Buenas noches, padre, mucho gusto. Las preguntas que le voy a hacer son de amigos que no están aquí. Ok, pero acérquese más el micrófono para que se escuche. Aguántese que ahí va. Dice, la hermana Belinda dice, ayer escuché a algunos hermanos separados que no entienden por qué los católicos decimos que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Si ahora los papas guardan el celibato y Pedro era un hombre casado, entonces... Bueno, quiero añadir aquí que el hecho de si Pedro era casado o no era casado, si era casado o era soltero, esto no tiene que ver absolutamente nada con el tema de si fue el primer papa o no fue el primer papa. A mí me da igual si estaba casado o no estaba casado. El asunto es que Pedro jamás fue papa, jamás ejerció como papa, jamás le llamaron Santo Padre, nunca, jamás al apóstol Pedro se le llamó sumo pontífice, nada de nada. Mano Tomás, ¿quieres aportar algo? Bien, lo que quería decir, yo considero que no es baladí esta cuestión de que si estuvo casado o no. Si el apóstol Pedro estuvo casado, el apóstol Pedro nunca fue un cura, porque un cura es célibe, aunque bueno, vaya con determinadas mujeres, vamos a decir así, ¿sí? Porque sabemos lo que son. Pero es célibe, no se casa. Para ser obispo hay que ser cura, para ser cura hay que ser célibe. Y antes de ser papa es obispo. Entonces considero que no es baladí esta cuestión. Ahora, dice este señor, invierte la carga de la prueba. Como dice Mateo 8:14, habla de la suegra de Piedad, y le murió. No, es que si realmente los apóstoles creían en un papado, como lo dice su macrosecta hoy en día, para ellos sí que tendría una importancia capital el enfatizar que esa señora le murió para luego ahora ser lo que era, que no era ningún pues. El texto de Corintios 1, capítulo 9, versículo 5, es ridículo lo que dice. Yo lo escuché decir en otro vídeo a este señor, a este embustero, que como habla de la traducción, dice él, dice que la traducción literal es una a llevar con nosotros una hermana mujer. Sí, eso lo vamos a ver ahora, Tomás. Vamos a ir por partes. Vale, eso lo vamos a ver ahora okay. cuando mencione esta parte el cura toroide, este cura satánico. Ahora vamos a entrar en ese pasaje que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. Pero vamos a ir por ahí. Que por cierto, ahora que has mencionado el tema del celibato, estar casado o no estar casado, ya sabemos cuál es una de las señales, ya sabes, Tomás, de la apostasía dicha por Pablo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos prohibirán casarse, prohibirían el matrimonio. Esa es una de las señales de la apostasía. Prohibirían el matrimonio, que es exactamente lo que lleva haciendo la jerarquía católica, esta iglesia del diablo, desde hace cientos de años, que prohíben el matrimonio a sus curas, a sus sacerdotes. ¿Verdad, Tomás?
Excelente texto, Tito, excelente texto. Y otra cosa, fijémonos que es importante que en el contexto habla de que el supervisor o el obispo, como traducen las católicas, debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, evidentemente la señal es el prohibir casarse a cualquier varón cristiano o señora cristiana. Exactamente. Pero hay un contexto donde parece estar enfocándose en aquellas personas que llevaban la responsabilidad. Y eso es precisamente lo que ha hecho Roma Papal, como tú muy bien has dicho. Así es, Tomás. Muy bien. Bien, vamos a seguir escuchando al toroide, al cura toroide, para seguir tapando a la luz de las Sagradas Escrituras, evidentemente, su bocaza mentirosa. Seguimos. Entonces, si Pedro era casado, no pudo ser el primer papa. Sí, les respondo. En la iglesia existían hombres casados y hombres solteros. San Juan era soltero, San Pablo era soltero. San Pedro se supone que era casado, porque habla de una suegra. Aunque podría haber muerto su esposa, él ser viudo y tener la suegra todavía. Eso podría ser. Y en ninguna parte habla de que Pedro cargaba la mujer por los hijos, la esposa de los hijos. Habla que cargaba una mujer cristiana, que los protestantes traducen como esposa, pero que no es correcto porque Pablo dice es otra cosa muy distinta. A ver si recuerdo la cita. Bueno, la cita es, primera vamos a analizarla Tomás y yo, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5. Dice lo siguiente, voy a leerlo en la versión Reina Valera de 1960. Dice así: no tenemos derecho, esto lo dijo Pablo, no tenemos derecho, cuando dice no tenemos, se está refiriendo a los apóstoles. Pablo se está incluyendo entre el grupo de los apóstoles de Cristo. No tenemos derecho, los apóstoles, de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pues que el resto de los apóstoles también tenían mujeres, es decir, tenían esposas, y los hermanos del Señor, ¿a quién se refiere? A los hermanos biológicos, carnales del Señor Jesús. También estaban casados y tenían sus esposas. Y luego dice, y Cefas. ¿Qué está diciendo aquí bien clarito? Pues que Cefas, es decir, el apóstol Pedro, también estaba casado, tenía su propia esposa. La Biblia habla bien clarito, el Evangelio habla de la suegra de Pedro. Y aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:5 lo está confirmando. Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a leer el texto. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí está diciendo bien clarito que todos los apóstoles de Cristo y también los hermanos del Señor Jesús, fijaos, está diferenciando esos hermanos carnales biológicos de Jesús, los diferencia de los apóstoles. Y Cefas, refiriéndose a Pedro, todos ellos estaban casados. Bien clarito, aquí lo dice el apóstol Pablo. Y ahora vamos a ver, Tomás y yo, si esta hermana por mujer se refiere a esposa o no. Vamos a ver claramente con la Biblia como cuando se habla de una hermana por mujer, se refiere a tener una hermana por esposa, como vamos a demostrar Tomás y yo. Tomás, adelante si quieres aportar. Esto es importante porque eso, por ejemplo, en la otra traducción, por ejemplo, que es, por ejemplo, la Biblia de las Américas, ahí dice incluso, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como por los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Así es. Comentaba que hay un vídeo donde este farsante dice que una hermana mujer, porque en muchas islas católicas pone una hermana mujer, no implica forzosamente que sea una esposa. Como porque dice que no es lo mismo que diga una hermana mujer
o una hermana por mujer. Vamos a ver la falacia. Además, disculpa, Sí, Tomás, una hermana, dice una hermana mujer, o sea, esa es una traducción absolutamente de Pero subnormales, no, estúpida, porque toda hermana es una mujer. Sí, claro, pero ahí está el tema. O sea, una hermana mujer implica una esposa, por cómo está construido gramaticalmente. Porque Así es. si digo una gata, no especifica que es hembra. Claro. Si yo digo tengo una gata, ya estoy diciendo que es una hembra. Claro. Si no diría un gato, Claro. o sea, ya estoy diciendo que es una hembra. Si luego digo mujer, que ya estoy diciendo gramaticalmente sí o sí que es una esposa. Ujú. Porque si no diría una hermana en nuestras peregrinaciones que nos asista, como Exacto. algunas traducciones falsamente decían Exacto. inicialmente. Y voy a leer brevemente en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, en gallego, bien traduciendo, como dice efectivamente así, dice así, derecho a llevar con nosotros una hermana mujer, es decir, una mujer esposa. De hecho, a pie de página, en la página 1587, dice, hoy se tiende a interpretar como una esposa cristiana. Como se sabe, es muy probable que los mismos apóstoles, a excepción quizás de Juan, estaban casados. Era natural que llevasen con ellos a sus mujeres. Así es. Traduciéndolo directamente del gallego. Esto es una traducción católica amparada y sellada por la Conferencia Episcopal Española. Entonces ya automáticamente se le derrumba el cuentito a este señor. Porque también dice otro, porque ahí dice, no queremos llevar como si, dice, fíjate, tuerce, dice, como si Pablo estuviera casado. No, él habla como grupo. Él era cristiano, él formaba parte de los apóstoles y como grupo, él sí podría. No está afirmando que lo fuera, como sí lo está indicando indirectamente de los demás apóstoles, incluso Cefas. Es lo que quería comentar. Paso. Muy bien, mira, me he ido a la concordancia bíblica, estoy aquí en la Sword, la enciclopedia bíblica electrónica. Una hermana por mujer. Bien, me he ido a la Biblia, a la concordancia, los textos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento donde aparecen estas dos palabritas, por mujer, por mujer. Mirad, fíjate, hermano Tomás, lo que encontramos en la Biblia, como la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, del cura Toroide, queda totalmente destrozada, queda refutada totalmente su espantosa doctrina de demonios. Primer texto que encontramos en la Biblia, Génesis capítulo 12, verso 19. Aquí lo tenemos. Voy a leer a partir del verso 18. Aquí lo tenéis, lo podéis ver en vídeo también. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Tu mujer. Y mirad ahora el 19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Esto es lo que le dijo Abraham al faraón de Egipto. Poniéndome en ocasión de tomarla para mí. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí, Tomás? Para mí, por mujer. Por mujer. Es decir, por esposa. Aquí lo tenéis. Cómo se tapa la bocaza mentirosa del satánico Toroide. Ahora pues he aquí tu mujer. Tómala y vete. Pero hay más textos. Vamos a leer más. Génesis 16, verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio, ¿qué dice? Por mujer. Por mujer a Abraham, su marido. Ahí lo tenéis. La expresión bíblica por mujer significa su esposa. Por esposa. Exactamente lo que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje que hemos visto de Primera de Corintios. Más textos, hay muchos más. Vamos a leer ahora, por ejemplo, Génesis 20:12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Por mujer. Hay cientos de pasajes en la Biblia donde aparece esta expresión. No voy a leer todos, evidentemente. Vamos a más textos.
Éxodo 6:23. Y tomó a Aarón por mujer, que dice, a Elisabet, hija de Aminadab. Ahí lo tenemos. Más pasajes. Éxodo 22:16. Dice, si alguno engañare a una doncella, a una virgen, vamos, que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla, dar dinero, vamos, y tomarla, ¿por qué? Por mujer, es decir, por esposa. Y voy a leer un par de más, hay decenas, hay muchísimos, y vamos a leer otro más, por ejemplo, Deuteronomio 22:16. Y le dice, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, es decir, por esposa, y no podrá despedirla en todos sus días. Y ya por último voy a leer uno más, es que hay montones. Vámonos al Nuevo Testamento. Marcos 6, verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado, ¿qué dice? Por mujer. Y voy a leer otro más del Nuevo Testamento. Lucas 20:33. En la resurrección, es decir, en el día de la resurrección, pues, dijo Jesús, está hablando Jesús, no, perdón, le estaban preguntando a Jesús, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Es decir, esposa, ya que los 7 la tuvieron, ¿qué dice? Por mujer, es decir, por esposa. ¿Y qué dijo Pablo en este primer texto de 1 Corintios 9:5 que ya hemos estado viendo, Tomás y yo? Dice Pablo, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Por lo tanto, cuando este satánico, el cura Toroide, dice que esta expresión no significa esposa, no significa llevarla como esposa a esa hermana, fijaos cómo miente este engendro del diablo, este hijo de Satanás embustero patológico que está engañando a miles de personas, a miles de católicos burros, descerebrados, que no saben nada de la Biblia, les está engañando con esta asquerosa mentira de que esa expresión utilizada por Pablo de una hermana por mujer, dice ese mamarracho el Toroide, dice que no significa por esposa. Ya lo acabamos de demostrar, lo acabamos de ver como en montones de textos de la Biblia la expresión por mujer significa por esposa. Adelante, Tomás. Esos textos están más claros que el agua. Esos textos están más claros que el agua cristalina, vamos, es evidente. Así es. Por mujer significa por esposa. Así que lo que está diciendo usted, soplagaitas del Toroide, es una burda y asquerosa mentira del diablo. Y ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, dónde van a ir a parar todos los mentirosos. ¿Dónde van a ir a parar, Tomás? Evidentemente al lago de fuego, que es lo que espera embusteros como el Toroide, por supuesto, ¿vale? Hay que llegar a arrepentirse, cosa que lamentablemente no creo debido a que es un suculento negocio para él. Bueno, exactamente. Antes de seguir escuchando al Toroide, como podéis ver, no está demostrando este cura mentiroso por ninguna parte que Pedro fue el primer papa. No lo ha demostrado en ni un solo, con ningún pasaje de la Biblia. Ni uno. Lo único de lo que está hablando es de si Pedro estaba casado o no estaba casado, y ya hemos demostrado aquí, Tomás y yo, con todos esos pasajes bíblicos, con este texto tan importante de 1 Corintios, capítulo 9, verso 5, como efectivamente el apóstol Pedro, claro que estaba casado. Por supuesto. Respecto al apóstol Pablo, una de dos, o era soltero o era viudo. Una de dos, eso no se sabe claramente. Pero el caso de Pedro sí que estaba casado, el supuesto papa, el primer papa de la Iglesia Católica, y repito, el mentiroso del Toroide no ha dado ni un solo pasaje bíblico, no ha demostrado por ninguna parte que Pedro fuera el primer papa. Así que vamos a seguir escuchando y tapando su bocaza mentirosa a la luz de las Sagradas Escrituras. En esa cita, es que los protestantes dicen que Pedro tuvo
esposa. La cita de 1 Corintios 9:5 que ya hemos estado viendo. Pedro andaba con su esposa. Escuche. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles. Ellos dicen que aquí Pablo está diciendo que él tiene derecho a cargar una hermana por mujer, como lo hacen los demás apóstoles. Y los hermanos del Señor y Cefas. Y Pedro. Esto, traducción, no es correcta. Lea la traducción de la Iglesia Católica, para que ustedes vean la diferencia. Vamos a estudiar las dos Biblias, porque los protestantes creen que esta traducción, la de los protestantes, es la correcta. Le voy a mostrar que no es la correcta. Se lo voy a mostrar que no es correcta. Y que no está diciendo cargar una esposa como la cargaba. Bueno, es un vulgar embustero, este hijo de Satanás, porque el texto griego, la palabra que ahí se utiliza, significa mujer. Una hermana por mujer. Esa es la palabrita que ahí se utiliza y que significa mujer. Así que lo que está diciendo es una burda mentira. Adelante, Tomás, si quieres decir algo. Efectivamente. Eso es lo que él va a decir ahora, y como él mismo mete la pata, lo vamos a ver, por la propia construcción. Él dice, es que él cita una traducción católica que no utiliza la palabra por, hermana por mujer, pero da igual, está implícito, porque hermana implica mujer. Por tanto, si hermana aparte mujer, es esposa. Así es. Es el mismo se pega al tiro. Así es. Así es, muy bien. Bien, seguimos. A Pedro y los demás apóstoles. No. Está hablando de una mujer por compañera. O sea, escuchen, antes de venir Cristo, la mujer no tenía ningún valor. Dice, mentira, ahí no aparece. La palabra compañera no se encuentra. Y aunque significara también compañera, fijaos cómo él mismo se pega el tiro en la cabeza a este hijo de Satanás. Dios le dio a Eva a Adán, hizo a la mujer de una costilla de Adán y se la presentó a Adán. Y Dios se la dio por compañera. En la Biblia, cuando se utiliza esta expresión de compañera, se refiere siempre a una esposa. Adelante, Tomás. De eso está bien claro. Una compañera es una esposa. Es que una mujer, hay una palabra que son mujer. Una hermana mujer. Y se ha citado ahí un momentito cantidad de textos que demuestran que cuando habla mujer es una esposa, a no ser que previamente no denote claramente su sexo, pero aquí sí lo denota. Así es. Por tanto, es un trampón, es un farsante. Es un farsante. Y mira, aquí tenemos varios textos de la Biblia para que veáis cómo otra vez él solito, porque ha dicho, lo acabáis de escuchar el toroide, ha dicho que hay la palabra correcta, hay que traducirla por compañera. Bueno, pues mira cómo este hijo de Satanás se suicida él solito. Génesis 3:12. Y él respondió, refiriéndose a Adán, la mujer que me diste por, ¿qué palabrita aparece ahí, Tomás? Compañera. Ahí dice compañera, claro. Compañera, me dio del árbol y yo comí. Ahí lo tenéis. Y ahora habla de los animales. Cuando se habla de las compañeras de los animales machos, ¿a qué se refiere? A su pareja, a su esposa, entre comillas. Mirad, Isaías 34:15. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres. ¿Y qué dice? Cada uno con su compañera, es decir, su pareja o su esposa. Los animalitos también están casados, tienen sus compañeras, sus esposas. Más pasajes. Isaías 34:16. Isaías 34:16. ¿Qué dice? Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo ruñó su mismo espíritu. Con su compañera, es decir, con su esposa. A ver, más textos. Zacarías 11:9. Y dije, no os apacentaré.
la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Bueno, aquí está hablando de su compañera, está hablando de mujeres, de su compañera mujer se está refiriendo. Malaquías 2:14. ¿Qué dice? Poner atención. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella, ¿qué dice? Tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí lo tenéis, cómo se suicida este hijo del diablo, que es el toroide, este cura católico. Aunque la palabrita, pongamos, es compañera, que esto es lo que dice el cura toroide, compañera, en todos estos pasajes bíblicos, según la Biblia, significa por esposa. Adelante, Tomás. Bueno, está claro. Esos textos muestran todos ellos de forma clara que compañera es una esposa, bien claro. Eso es lo que oculta, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, él embauca a gente indocta, que es a la gente que él tiene ahí. Sí, estos católicos, estos falsos cristianos enseñan que aquí por compañera pues se refiere pues a una colega, una de la iglesia que llevaba ahí pues como compañera nada más, como si fuera una amiga, ¿no? Y no. Por compañera significa por esposa. Y como también lo ha traducido muy bien la Reina Valera, por mujer, es decir, por esposa. Ya estuvimos viendo hace unos minutos todos esos pasajes bíblicos donde la expresión por mujer significa por esposa. Así que con estos textos de la Biblia, fijaos cómo la palabra de Dios, esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, destrozan completamente a estos mentirosos, a estos hijos del diablo, como por ejemplo al cura toroide, el cual él solito se pone la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos. Seguimos. La mujer no participaba en nada, era cero a la izquierda. Cuando viene Cristo, ya dice Pablo, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre judío y no judío. Como podéis ver, no está demostrando con ni un solo versículo del Nuevo Testamento que Pedro fuera el primer papa, porque de esto es lo que trata el vídeo. Ese es el título del vídeo que publicó este mamarracho. Aquí lo dice. ¿Qué dice? Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica. El primer papa de la Iglesia Católica. De eso es lo que tiene que estar hablando en este vídeo. Y como podéis ver, no está hablando absolutamente nada de eso. No puede demostrar con ningún texto de la Biblia que Pedro hubiera sido el primer papa de la Iglesia. Seguimos. Todos son uno en Cristo. Ya cuando viene Cristo, la mujer entra en escena. La mujer ya puede ir a evangelizar también. Ya también puede acompañar a los apóstoles. Escuche cómo dice la de nosotros. Bueno, que la mujer puede ir a evangelizar. Yo te pregunto, hermano Tomás, el apóstol Pablo, cuando habló de los ministerios que Cristo ha dado a su iglesia, ¿habló de evangelistas mujeres? ¿O todos los evangelistas que menciona el Nuevo Testamento, especialmente el libro de los Hechos, eran evangelistas varones? ¿La Biblia habla de evangelistas mujeres? Yo, por lo que veo ahí, hay alusión a evangelistas, pero varones. Claro. Nunca en la Biblia se habla de evangelistas hembras. Nunca, igual que nunca se habla en la Biblia de pastoras, Eso sí, se habla de profetisas, eso sí, profetisas hermanas, sí que podían tener el don de profecía, pero el ministerio de evangelista jamás Cristo se lo dio a hembras, a hermanas, nunca. No hay ni un solo versículo donde se hable de alguna evangelista que hubiera sido una hembra, una hermana, ni uno. Por lo tanto, otra mentira más que acaba de decir el cura este satánico, que es el toroide. Seguimos. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Una mujer cristiana que los acompañara en el camino, que fuera a evangelizar con ellos. ¿Por qué? Los criticaban los judíos, porque para los judíos era... Bueno, eso no lo dice el texto de Pablo. Que fuera con ellos a evangelizar con ellos. Fijaos cómo ha falsificado el texto de Pablo, este engendro de Satanás. Que fuera a evangelizar con ellos. ¿Dónde dijo Pablo en ese texto de 1 Corintios? Que esas hermanas que tenían por esposas evangelizaran con ellos. ¿Lo dice ese pasaje de Pablo, Tomás?
Es impresionante cómo este farsante agrega a la Biblia, Exacto. pone en boca de la Biblia cosas que la Biblia no dice. Como Exacto. hemos dicho muy bien, como hemos demostrado, eran esposas, y es que aparte lo reconoce incluso los mismos comentaristas católicos de esa traducción católica que acabo de citar, cosa que obviamente se come. Exacto. No hay ni un solo texto donde Pablo dijera que esas esposas suyas, de las de los apóstoles, los hermanos del Señor, la esposa de Pedro, es decir, de Cefas, se dedicaran también a evangelizar. Eso jamás de los jamases, lo dijo el apóstol Pablo, es una burda mentira del diablo enseñada por este mentiroso, por este falso cristiano, este falso pastor, porque es un falso pastor, aunque no sea protestante, sea católico, hijo de la iglesia de Satanás en la tierra, pero es un falso pastor que está llevando a la perdición, a la condenación, a millones, a miles de falsos cristianos católicos. Seguimos. Era algo horrible, algo penoso, que un hombre fuera acompañado por una mujer. Eso era escandaloso. Por eso se escandalizan cuando Jesús está solo con una mujer. Allá, ¿se acuerdan del esposo de Jacob? ¿Cómo? Los apóstoles, los evangelistas y el apóstol Pedro, claro, tenían derecho a llevar sus esposas, claro. Ellos iban a evangelizar, porque los apóstoles eran también evangelistas, y lógicamente iban con su esposa. El que la quería llevar, claro, el que no la quería llevar, pues no la llevaba. Y se quedaba ahí en su casa cuidando de los críos, si es que los tenía. Pero había apóstoles que sí, que llevaban sus esposas para tener relaciones íntimas con ellas. Eran sus esposas. Así de simple. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo en ese pasaje que ya hemos visto. Seguimos. ¿Cómo va a estar con una mujer y de paso samaritana? Es un escándalo. Para los judíos era un escándalo. Y se escandalizan porque los apóstoles se dejan acompañar de una mujer cristiana. Ellos traducen por esposa o por una... Ya hemos visto en todos esos pasajes cuando se dice por hermana, a una hermana por mujer, mejor dicho, como la expresión por mujer, en toda la Biblia significa por esposa. Y si te gusta más toroide la otra palabrita que es compañera, te acabamos de demostrar también con la Biblia que por compañera significa también por esposa. Jaque mate, por tanto, total a las patrañas, a la mentira que dice el toroide y su iglesia satánica, que es la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica. Tomás, ¿quieres decir alguna cosita? Efectivamente, y da exactamente igual que diga por mujer a que no diga la palabra para por. Exacto. Porque lo implica, da igual, por lo tanto, lo mismo. Hemos demostrado claramente la realidad, que es todo lo contrario. Luego ese señor retuerce, da un discurso que no tiene nada que ver, o sea, es un tramposo, pero bueno, lo que es, claro. Sí, porque fíjate que no está demostrando con ni un solo versículo de la Biblia esa patraña, esa espantosa doctrina de demonios de que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Seguimos. Una mujer le dan a entender que es esposa. Ponga que otra vez luego. Si quiere leerlo desde el 4. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo. ¿Está hablando quién? Pablo. Siga. ¿Acaso no tenemos derecho de comer? Si quiere, para que dé cuenta que es Pablo en el 1. Ok, del 1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Una hermana por mujer. O sea que Pablo era casado. Porque dice, no tenemos derecho de llevar por una hermana por mujer. Los protestantes traducen aquí como si... Pablo sencillamente tenía también ese derecho de llevar una hermana por esposa, es decir, por mujer. Tenía ese derecho. El asunto es si la tenía o no la tenía. Si era casado o era viudo o era soltero, eso no lo sabemos. Pero que tenía ese derecho de llevar una hermana por esposa, por supuesto que sí, que lo tenía el apóstol Pablo, como el resto de los apóstoles, como también los hermanos carnales, los hermanos biológicos de Jesús. Tomás, ¿quieres aportar algo? Es que efectivamente, es que ahí está hablando del apostolado,
habla de los apóstoles, habla de derecho de apóstol. Exacto. Él era apóstol y luego empieza a hablar del derecho de apóstol y él lo era. Él lo era, por tanto, pero ahí no está especificando que la tuviera. Habla de que los apóstoles, Exacto, como él lo era, tenían ese derecho. Este señor es un astuto embustero, un experto en retorcer las escrituras. exactamente. Muy bien, Tomás. Seguimos. Si Pablo fuera casado, y Pablo entonces dice, yo puedo llevar una hermana por mujer como Pedro y los demás apóstoles. ¿Cómo sabemos que esa traducción está mal? Porque en el capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que él no es casado, que él no tiene mujer, que él es soltero. Claro, ¿y qué? Ya hemos dicho, o Pablo una de dos. O era viudo, es decir, estuvo casado y se quedó viudo, o era soltero, una de dos. La Biblia no lo aclara por ninguna parte. Por ninguna parte. Desde luego, Pablo durante su ministerio no estaba casado, no tenía esposa. Eso es así. No estaba casado. Por lo tanto, una de dos. O era viudo, se quedó sin esposa, o era soltero. Pero Pablo, como el resto de los apóstoles, tenía todo el derecho de tener una hermana por esposa. Por mujer, que eso es lo que significa esa expresión, como ya hemos visto en la Biblia. Tomás, ¿quieres aportar algo? Efectivamente, es que eso es lo que significa que el apóstol, el que era apóstol, tenía ese derecho. Exacto. Así es. Y ahí habla Pablo, porque Pablo era apóstol, pero ahí no está diciendo que él tuviera una esposa. Exacto. Porque sabemos que es una de las dos cosas, o viudo o soltero. Así es. Este señor está otra vez retorciendo y ocultando lo que hemos demostrado aquí, claro está. Así es. Muy bien, Tomás. Muy bien. Seguimos. Entonces no puede decir, no podemos llevar una mujer por esposa si él no es casado. ¿Por qué estás diciendo que lleva una mujer por esposa? Porque habla en el capítulo 7, versículo 7. Fijaos cómo retuerce, cómo falsifica. Pablo no dijo por ninguna parte que él tuviera una esposa. Lo que dijo es que él tenía derecho de llevar una hermana por esposa, por mujer, pero no que la tuviera. Eso no lo dijo Pablo en ese texto ni en ningún pasaje. No hay ni un solo texto donde se diga que Pablo era casado. ¿Que tal vez estuvo casado y se quedó viudo? Pues sí. O simplemente era soltero. Pero lo más probable, dicen muchos eruditos, lo más probable es que Pablo fuera viudo. Estuvo casado, se quedó viudo y no se volvió a casar. Se quedó viudo, se quedó soltero, vamos. ¿De acuerdo? Seguimos. La misma primera carta de Corintios, De la misma Reina Valera. aunque le quitaron sabiduría. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Que fuesen como yo. ¿Cómo era? A ver si Pablo era casado con una mujer cristiana, como Pedro. Vamos a ver. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros. ¿Cómo era Pablo? Soltero. ¿Por qué dice eso? Atención. Soltero. ¿Por qué sabemos que Pablo era soltero? Digo a los solteros. ¿Qué le dice? Y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? ¿Lo veis? Pablo decía a los solteros y a las viudas que bueno era quedarse como él estaba. Por consiguiente, una de dos. O Pablo era soltero o era viudo, porque estas palabras se las dijo únicamente a los solteros y a los viudos. Adelante, Tomás, si quieres decirlo. Ahí está, es que él aquí está metiendo su veneno, está indicando, ¿no ves? Mira, él es como si estuviese dictaminando. Primero oculta lo que hemos demostrado que oculta. Luego ahora mete su veneno en el sentido de pretender determinar una normativa en la cual un apóstol o un ministro de Dios tenía que permanecer soltero. Cuando lo que está haciendo Pablo es simplemente recomendar que los solteros sigan solteros porque así tienen más tiempo para trabajar para el Señor. Exacto. Recomendarlo, pero nada más. Exacto. Pero luego dice, aún así, el que quiera, los apóstoles tenemos derecho de casarnos. Así es. No que lo esté. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y este mongólico, este subnormal, este farsante, que es lo que eres, toroide. Eres un hijo del diablo, arrepiéntete. Así es. Que eres un embaucador. Paso palabra. Es un falsificador, un pervertidor de las Sagradas Escrituras. Está enseñando absolutamente... Es como Satanás. Satanás se conoce muy bien la Biblia. Él cita la Biblia
pero la retuerce, la falsifica, la pervierte. Exactamente lo mismo que hace este hijo de Satanás del toroide. A ver un momentito que me están llamando. Vamos a, bueno, como podéis ver, las mentiras que dice el cura el toroide. Ya hemos visto como la expresión compañera pues significa esposa, ya lo hemos visto con todos esos pasajes bíblicos, y una hermana por mujer también significa esposa. Que él solito, el toroide, se ha suicidado con las estupideces, con las mamarrachadas que dice. Seguimos. Soltero. Y si Pablo era soltero, entonces los protestantes están interpretando torcidamente 1 Corintios 9:5, diciendo que Pablo era casado, llevaba a una mujer por esposa, como Pedro. Mentiras. Es que este tío es idiota. O sea, es un subnormal, el toroide. O sea, Pablo simplemente lo que estaba diciendo ahí, que tenían los apóstoles, como él, que era el apóstol, todo el derecho a llevar una mujer por esposa. Así de simple, de tener una esposa y llevarla en los viajes misioneros. Tenía todo el derecho. La pregunta es si Pablo tenía mujer, tenía esa esposa. Y no la tenía. Allá lo dijo Pablo en el otro pasaje. O bien era viudo o era soltero. Lo dijo el apóstol Pablo. Así que lo que está diciendo, el argumento que está dando es absolutamente estúpido, es demencial, fruto de una persona que realmente yo creo que está poseído por demonios, este cura católico que es el toroide. Adelante, Tomás, si quieres aportar algo. Efectivamente, este está poseído, es un idiota, está retorciendo, y brevemente, lo que oculta también es que resulta que sus mismos jerarcas, nosotros pues obviamente lo que dicen estos jerarcas, por un oído no sentir, por otro no sale. Nosotros creemos en la palabra de Dios, pero esta gente alaba a sus jerarcas y dice que son santísimos y veneradísimos. Pues bien, tenemos por ejemplo, brevemente, a San Juan Crisóstomo, que decía en su homilía segunda, capítulo 2, dice: San Pablo escribió para cerrar la boca a los herejes que condenaban el matrimonio y para demostrar que el matrimonio no es una cosa inocente, pero también tan honorable que se pueda llegar a ser obispo casado. O San Ambrosio de Milán, que decía en Inocente 2, decía: si se trata aquí de la virginidad del cuerpo y no de aquella del alma, ¿cuántos santos serían excluidos de esta gloria? Porque todos los apóstoles, exceptuando a Pablo y a Juan, estaban casados. Toma. Y su papa Gregorio I también lo mismo. Dice, no solo ha permitido en el siglo VI, sino que lo favorece, prohibiendo recibir impuesto alguno por la celebración del matrimonio de un eclesiástico. Epístola Libre 2, capítulo 30. Y lo mismo su San Jerónimo, igual, donde decía que podía contar cientos de obispos casados. Estas cosas también se las come este golfo. Paso palabra. Muy bien, efectivamente. Los primeros jerarcas de la antigua Iglesia Católica, ahí lo acaba de decir muy bien el hermano Tomás, eran casados, fueran obispos, fueran papas. Luego, cuando ya la apostasía aumentó en gran manera dentro de esta Iglesia Católica, pues se cumplieron esas palabras de Pablo cuando dijo que apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de mentirosos prohibirán casarse. Ahí es cuando se implantó en la Iglesia Católica la doctrina del celibato, la práctica del celibato obligatorio, porque si no practicas el celibato obligatorio no puedes ser cura, no puedes ser sacerdote de esta iglesia de Satanás en la tierra. Prohibirán casarse. Ya lo predijo bien clarito en ese tremendo pasaje que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 4 versos 1 al 3. Ahí tenemos una de las señales de la iglesia apóstata, que prohibirían el matrimonio, el casarse. Exactamente lo que hace desde hace siglos la iglesia católica romana, la iglesia del diablo en la tierra, y que al principio, en los primeros siglos, el siglo 1, 2, 3, 4, 5, todos los obispos de las iglesias, incluidos los llamados papas de Roma, eran casados. Como muy bien ha dicho el hermano Tomás. Seguimos. Que no saben que el pueblo judío no le daba importancia a la mujer.
Y cuando los apóstoles ya integran a las mujeres en la evangelización, se escandalizan. Bueno, como podéis ver, este pobre idiota, este satánico toroide, en un vídeo que supuestamente se titula sobre el papado, si Pedro fue el primer papa, no está hablando absolutamente nada de ese tema. No ha demostrado, no puede demostrar, ni él ni nadie, con ningún solo versículo de la Biblia, de que Pedro fue el primer papa de la iglesia. Seguimos. Analizan los judíos. Y dice Pablo, ¿por qué yo no puedo llevar una mujer cristiana a evangelizar como lo hace Pedro y los demás apóstoles? Siendo soltero. Ahí entran en juego las mujeres. Bueno, lo mismo de ahorita. Si un cura anda... Repito, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no existe ni un solo versículo donde se diga que las hermanas, las mujeres evangelizaran. No existían mujeres evangelistas. Todos los evangelistas mencionados en el Nuevo Testamento, todos eran varones. No existían hembras evangelistas. Existían esposas de los evangelistas que les acompañaban, lógicamente, iban con su esposa, como dijo Pablo en ese texto, tenían todo el derecho de llevar sus propias esposas, así de sencillo. Eso es lo que enseñó Pablo en ese tremendo pasaje. Seguimos. ¿Anda con una mujer? Pero ¿por qué no? ¿Y si anda con un hombre? Ahí está difícil la cosa. Y si anda solo es un amargado, un aburrido. La cosa es difícil. Eso pasó desde el principio. Entonces, la Biblia no habla que Pedro tenía esposa. La Biblia dice que Pedro tenía suegra. O sea, fijaos, subnormal la mentira que dice. Si Pedro tenía una suegra, significa que estaba casado. Y no solo eso. Es que el apóstol Pablo dijo positivamente, claramente, que Pedro, es decir, Cefas, era casado, como ya hemos visto en ese texto de 1 Corintios 9, que era casado, como el resto de los apóstoles y los hermanos de Jesús. Eran casados, tenían su propia esposa, su propia mujer. Tomás, si quieres aportar algo. Así su táctica. Él deformó el texto, convirtió lo que dice el apóstol Pablo, a saber que el derecho de apostolado es el de tener una esposa creyente, con independencia de que la tuviera o no, porque eso es lo que no es lo que pretende matizar ahí, sino que él como apóstol podría tenerla, podría acceder a ello si quisiera, pero sabemos que fue viudo, ese no es el tema. Así es. Lo convierte en, que ya vemos como es así, ya hemos visto en numerosos textos bíblicos qué es lo que implica, y traductólogos católicos que así lo reconocen. Lo convierte en, tenemos derecho a llevar una compañera evangelista, o sea, una mujer para que evangelice. O sea, la forma de deformar la Biblia, este golfo, este farsante, este embustero, es increíble. De añadir palabras a la Biblia, de añadir cosas. Luego dice que la suegra le murió, lo añade a la Biblia que la suegra le murió, pero ¿dónde dice la Biblia que la suegra le murió? Imbécil. Así ¿Dónde dice eso la Biblia? Toroide, idiota, dame el texto, fantoche. Paso fatal. Muy bien, hermano. Muy bien. Seguimos. Y podría ser que su mujer hubiese muerto. Y todavía estaba la suegra de Pedro. Porque en ninguna parte habla de la esposa de Pedro y de los hijos de Pedro. Pero supongamos, es posible que Pedro tuviese la mujer. Es posible, no lo negamos, es posible. Pero, a ver, ¿qué pasa? Que había, ya le doy chance, que había dos maneras de servirle al Señor. Dos. Y esas dos maneras existen en la iglesia. Una, capítulo 7, versículo 32. Pablo dice que hay dos maneras de servirle al Señor. Una. Quisiera, pues, que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Por eso el Papa no se casa, porque estaba preocupado por las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Eso está escrito. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí hay dos opciones de vivir, uno como soltero y otro como casado. Igualmente la mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Ahí están las monjas, las religiosas. Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazo. Entonces aquí la Biblia presenta que puede ser las dos opciones. Y si puede ser las dos opciones, escogemos la que a nosotros nos venga en gana.
Y si la Iglesia Católica escoge la opción esta que Pablo coloca de ser soltero, pues que sufran los protestantes, pero la Biblia nos da permiso. Fijaos lo que dice este hijo de Satanás. Lo que hace la Iglesia Católica, la jerarquía de esta Iglesia de Satanás en la tierra, no les da para elegir. Los obligan a estar solteros. Les obligan a no estar casados. El cura que quiere ser cura y quiere casarse, ya no puede ser cura. Así de simple. No puede ser cura, porque les obligan a los curas el celibato. Esa norma satánica, que es precisamente lo que denunció el apóstol Pablo cuando habló de los apóstatas, que prohibirían casarse. Eso es exactamente lo que hace la jerarquía de la Iglesia Católica. Prohíbe casarse ¿a quiénes? Evidentemente a sus sacerdotes. Les prohíben el matrimonio. Una de las marcas indelebles del apóstata, de los apóstatas, de la Iglesia apóstata, vamos. Tomás, si quieres aportar algo. Ahí está, de hecho, en el capítulo 3, versículo 2 dice, el obispo, supervisor, dice, deberá ser casado con una sola mujer. Y luego es cuando en el capítulo siguiente dice, más en los postreros tiempos, o tiempos ya postreros, muchos se apostatarán de la fe, etcétera, dice, prohibiendo ya casarse. O sea, si bien cualquier señal, la señal de apostasía en sí es prohibir casarse a cualquier siervo o persona que afirma ser siervo de Dios y de Cristo, el contexto en que se centra en el ministro. Así es. Que ahí no hay ministros, hay magíster y de demás, eso es otra. Pero ahí se ve claramente. Está diciendo, mira, el obispo se puede casar, pero luego vendrá quienes digan que no. Está diciendo eso. Y eso también se lo come. Y por cierto, como me dices, hermano, ahí este es subnormal. No está hablando del papado por ninguna parte. Está demostrando que en ninguna parte de la Biblia a Pedro se le llame papa o sumo pontífice o nada. No está hablando de nada, lo está demostrando. Así es. Esto lo vamos... Es idiota de... Esto ahora es la segunda parte, cuando ya está a punto de terminar el vídeo de este cura satánico, del toroide. En esta segunda parte vamos a demostrar cómo el papado, el poder papal, es absolutamente un poder satánico totalmente, que no tiene que ver nada con Jesús, no tiene que ver nada con la enseñanza de Cristo, ni con la enseñanza de los apóstoles. Esto en unos minutos lo vamos a ver ahora. Vamos a seguir escuchando al satánico toroide. ¿Podría un día decir el Papa que se casen los curas? Pues que se casen, no hay ningún problema. Pero las dos opciones están: servirle al Señor como casado o servirle al Señor como soltero. Si la Iglesia Católica toma opción a que los sacerdotes sean solteros, maravilloso. Y si toma la opción como casado, maravilloso. No hay ningún problema. Las dos cosas son regalos de Dios. La jerarquía católica jamás, tenedlo por seguro, va a permitir que los curas de esta religión satánica se casen, a forma semejante como lo hacen los pastores protestantes. Jamás lo van a permitir. ¿Y por qué? Pues bien simple, porque les interesa a la Iglesia Católica que sigan solteros, una legión de curas solteros, para enriquecer mucho más a la Iglesia Católica Romana, y de esta manera se llene de enfermos mentales, de curas enfermos mentales, pedófilos, violadores de niños, puteros que se van con rameras, sodomitas, maricones, que es de lo que está repleta la jerarquía de la Iglesia Católica. Según estudios e investigaciones que se han hecho sobre este tema, más del 90% de la jerarquía católica, desde el sacerdote, obispos, cardenales y hasta los papas, son o bien pedófilos, violadores de niños, o sodomitas, maricones, o puteros, fornicarios, puteros que se van con rameras. Tomás, si quieres aportar algo. Efectivamente, y de hecho el Código de Derecho Canónico hasta hace poco decía que bueno, si el delito es grave, el delito sexual es grave, pero el menor pues tiene, o sea, todo eso teniéndolo como algo bueno, que si está dispuesto a reparar los daños, si el menor del que abusó tiene menos 16 años, igual se le contempla echarlo del estado clerical. Esto todo lo decía hasta hace poco el Código de Derecho Canónico, que hasta hace poco han tenido que cambiar un poco todo eso para dar la apariencia de progresistas.
Simple y llanamente. Todo lo que estoy diciendo ahí el hermano Tito, así es, 100%. Muy bien, así es. Seguimos, creo que ya termina el vídeo del satánico toroide. Un momentito. Dios. Vale, ya termina el vídeo. Bien, vamos a irnos ahora, Tomás y yo, a los textos bíblicos donde esta religión satánica que la Iglesia Católica pretende basar el poder papal, la institución del papado, y donde pretenden basar que Pedro fue el primer papa. Primer texto que siempre citan, siempre. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, versos. Voy a leer los versos del 17. No, desde el 16. Del 16 al 19. Aquí es donde pretende basar esta iglesia satánica, que es la Iglesia Católica, el poder papal, la institución del papado. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la confesión de Pedro y la confesión de todos aquellos que creemos en Jesús, que comemos simbólicamente a Jesús y bebemos su sangre. Comemos su carne y bebemos su sangre, como vimos en el otro vídeo que hicimos hace unas semanas. El significado de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa ir a Jesús y creer que Él es el Mesías, el Cristo, y el Hijo del Dios viviente. Así lo entendió el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Eso es lo que significa comerse a Jesús. Y esto es lo que vuelve a decir Pedro aquí en este pasaje de Mateo capítulo 16. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Entonces le respondió Jesús. Se dirige solamente a Pedro, fijaos bien. A Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esta confesión de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, sus padres no se lo revelaron y ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ir analizando primero el verso 18. Tú eres Pedro. ¿Qué significa la palabrita griega que aquí aparece, hermano Tomás? ¿Cuál es? Y que ha sido traducida por Pedro. Es Petros. Exacto. Petros. ¿Y sabe lo que significa la palabra Petros? Significa una piedra pequeña. Eso es Petros. Y ahora dice Jesús, y sobre esta roca, masa de piedra grande, la palabrita griega que ahí se utiliza es Petra. Petra. Fijaos, primero a Pedro le llama Petros, piedra pequeña, es una piedra pequeña, se puede tirar con la mano, y seguidamente dice que sobre esta roca, sobre esta masa de piedra grande, Jesús va a edificar su iglesia. Edificaré mi iglesia. Evidentemente la verdadera iglesia de Cristo no se edifica, es estúpido, es ridículo decir que la iglesia de Cristo se edifica sobre Pedro, sobre una piedra pequeña, eso es estúpido. Se edifica sobre la masa de roca, sobre la roca de los siglos. Según el Nuevo Testamento, hermano Tomás, ¿quién es esta roca mencionada aquí por Jesús? Ahí está, era Cristo, tal y como esto nos lo indica tanto Pablo como el propio apóstol Pedro, su primera Exacto. carta. Así es. Jesús es la roca, es el fundamento de la iglesia. Lo dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fijaos que no dijo el cual es Pedro. Ese fundamento de la iglesia es Cristo. Y Pedro pues es una piedra más de las 12 piedras que están encima del fundamento que es Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre él mismo, sobre Jesús, que es la roca mencionada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se habla de esta roca y esa roca es el propio Jesús. Y las puertas del Hades, es decir, el poder de la muerte, no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué dijo Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Porque al final vamos a resucitar y vamos a vencer a la muerte. No van a prevalecer la muerte, el poder de la muerte no va a prevalecer sobre los verdaderos cristianos, porque cuando Cristo venga en gloria vamos a resucitar y vamos a vencer a la muerte. Y atención ahora al verso 19.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí es especialmente en este verso 19 donde esta iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica, pretende hacernos creer que Pedro fue el primer papa. Entonces yo hago una pregunta. Respóndela, Tomás. Aquí, cuando dice Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿dijo Jesús a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos? ¿Dijo eso Jesús? ¿Habló de esos supuestos sucesores de Pedro? Por ninguna parte, y eso sería lo indispensable que tendría que decir si pretendiera fundar algún tipo de papado. Exactamente. Si los papas de Roma, atención, aquí me dirijo ahora directamente a vosotros los católicos, si los papas de Roma fueran los sucesores del apóstol Pedro, como os han metido en la cabeza esta mentira del diablo, entonces ¿por qué aquí Jesús no habló de esos supuestos sucesores que tendría el apóstol Pedro? Porque Jesús podría haber dicho lo siguiente al apóstol Pedro: y a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú y tus sucesores atareis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatareis tú y tus sucesores será desatado en los cielos. No existen ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se hable de los supuestos sucesores de Pedro. Pedro jamás tuvo sucesores. Él escribió 2 cartas, 2 epístolas, ahí la tenemos. Primera de Pedro y segunda de Pedro, y en ninguna de ellas habla de sucesores suyos. Esto de la sucesión apostólica de los sucesores de Pedro es un invento, una mentira del diablo que se inventaron, valga la redundancia, en los siglos III, IV, etcétera, se inventaron las listas de los sucesores de Pedro. Sucesores que ni las mencionó Jesús ni son mencionadas por el propio apóstol Pedro. Esto en primer lugar, o sea, ya acabáis de escuchar cuál es la correcta y verdadera explicación de estas palabras de Jesús. Él solamente le habló a Pedro, a nadie más. Y efectivamente, las llaves del reino de los cielos. A ver, sentido metafórico, no es que le entregara 2 llaves literales a Pedro, no. ¿Por qué solamente a Pedro Jesús le entregó estas llaves del reino de los cielos? ¿Qué simbolizan estas llaves del reino de los cielos? ¿Y cuándo utilizó el apóstol Pedro estas 2 llaves? Tomás. Ahí, por ejemplo, una de ellas es cuando predicó ahí a Cornelio. Exacto. No, primero en el Pentecostés, el primer discurso que dio Pedro a los judíos, a los israelitas, ¿de acuerdo? Y la segunda llave la utilizó con los gentiles, Cornelio y su familia, cuando les predicó el evangelio. Abrió las puertas del reino de los cielos, primero a los judíos y luego a los gentiles en casa de Cornelio. Ese es el simbolismo, el significado de esas llaves del reino de los cielos que Jesús le entregó al apóstol Pedro. Porque es que fue Pedro, solamente Pedro, quien predicó primero el evangelio a los judíos en Pentecostés, ahí en Jerusalén, y luego ahí en Cesarea le predicó el evangelio a los gentiles, en casa del soldado romano Cornelio y su familia. Ese es el significado del poder de las llaves. Esto en primer lugar. Segundo lugar, mirad cómo mienten los católicos, cómo miente el toroide y toda, en general, toda esta iglesia del diablo en la tierra que es la iglesia católica. Si Pedro hubiera sido el primer papa, primero, a Pedro en el Nuevo Testamento se le llamaría papa, eso indudablemente. Se le llamaría Santo Padre, se le llamaría el vicario de Cristo y se le llamaría el sumo pontífice. Tomás, en el Nuevo Testamento, ¿alguno de esos títulos papales se le aplica al apóstol Pedro? ¿Hay algún versículo donde esos títulos o alguno de ellos se le aplica a Pedro? En ninguna parte, en absolutamente ninguna parte. Exactamente. Ahí tenéis la prueba irrefutable, la prueba absoluta de que Pedro jamás fue papa ni ejerció como papa. Entonces la pregunta es, ¿quién era Pedro entonces? Pedro era un pastor
Cristo le escogió directamente, como leemos en el Evangelio de Juan, para que pastoreara sus ovejas, pastoreara los corderos. Era un pastor de la iglesia, pero un pastor más, un anciano más, como dijo el propio Pedro en sus epístolas. Él era uno más, entre otros muchos ancianos. Jamás dijo el apóstol Pedro que él fuera el papa, que él fuera el sumo pontífice, el jefe de todos los pastores. No, simplemente era un pastor de la iglesia. Eso es lo que era el apóstol Pedro, y así escogió Jesús a Pedro especialmente para que pastoreara sus ovejas, sus corderos. Le dice a Pedro, lo dice bien clarito en el Evangelio de Juan: Pedro, pastorea mis ovejas. Y luego le dice: Pedro, pastorea mis corderos. Él era un pastor. Eso no tiene que ver absolutamente nada con ser papa. Ya sabéis que el papa, el poder papal, es un poder satánico, es un poder dictatorial, es un poder político, porque él es el jefe del Estado, del Estado Vaticano, y él es un líder religioso, el sumo pontífice de la Iglesia Católica Romana. Y Pedro jamás ejerció como estadista, ejerció como gobernante de ningún Estado vaticano, ni ejerció jamás como monarca. ¿Tú conoces algún versículo, hermano, en el Nuevo Testamento donde Pedro ejerciera como monarca papal? Eso no existe. Como sabemos, a nivel del Nuevo Testamento, eso vino mucho después, como bien sabemos. Exactamente. Por lo tanto, y alguno se preguntará, bueno, ¿cuándo surgió entonces el poder papal? ¿Cuándo apareció el papado? Pues mirad, primero lo que vino es la gran apostasía. Ya lo predijo Pablo, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, y luego dijo, y después la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cuándo vino la apostasía? Esa es la pregunta. Ya vino. En el siglo IV, el emperador Constantino supuestamente dijo que tuvo una visión y supuestamente se hizo cristiano. Él era un falso cristiano. Jamás fue un verdadero cristiano. Él fue siendo un asesino hasta los últimos días de su muerte. Supuestamente se hizo cristiano, y es entonces cuando la Iglesia se casa con el emperador de Roma, con el poder político imperial. Se une, se casa con el poder político romano. Ahí es realmente cuando nace la Iglesia Católica Romana. Entonces, montones de prácticas y costumbres paganas, doctrinas de demonios comienzan a entrar en la Iglesia, en los concilios, en el concilio de Nicea, concilio de Constantinopla. Cada vez que se hacía un concilio de la Iglesia Católica, se iba pervirtiendo y apartando cada vez más de la Biblia. Esa fue la gran apostasía de la Iglesia, cuando se convierte en la gran ramera y se casa con el emperador romano. Abandona a Cristo, al esposo celestial, y se casa como una vulgar ramera, se une al poder político imperial. Y como resultado de esta gran apostasía, como dijo Pablo, fue la manifestación del hombre de pecado. Luego ya cae el último de los emperadores romanos de Occidente en el siglo V, y es ahí realmente cuando se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el poder papal. Se manifiesta el poder papal, se apodera de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, el último de esta dinastía papal, el último de ellos, pues va a estar vivo cuando Cristo venga y le destruirá, lo paralizará con el resplandor de su venida, como dijo el apóstol Pablo en esa gran profecía de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Por consiguiente, ahí lo tenemos. El poder papal no tiene que ver absolutamente nada ni con Cristo ni con el apóstol Pedro. Cristo jamás instituyó el poder papal. El poder papal es un poder satánico que el mismo diablo introdujo en la Iglesia después de esa gran apostasía, tal como predijo el apóstol Pablo. Primero esa gran apostasía, seguidamente la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, tal como leemos en esa profecía. Bien, pues antes de terminar, te paso palabra, Tomás, y puedes aportar lo que quieras. Bueno, brevemente, efectivamente, los datos históricos. Por ejemplo, la Enciclopedia Católica
en su edición de 1910, tomo 7, página 322, habla de que el concepto de jerarquía de cura, obispo, cardenal y luego papa, no es anterior a la época del pseudo Dioniso de Areopagita, es decir, hacia el siglo VII de nuestra era, ya punto 1. En segundo lugar, ya como muy bien comentábamos, el texto de Mateo 16:18, hasta lo entiende así su santísimo y su veneradísimo padre Agustín de Hipona, donde en sus retractaciones, libro 1:4, dice que la piedra ahí es la santísima confesión del apóstol Pedro, a saber, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y así lo entendían muchos otros. Efectivamente, un erudito católico que fue nombrado perito consultor por el Papa Juan XXIII en el Concilio Vaticano II, en su obra La Iglesia Católica, reconoce que ese listado que en un principio no eran papas, eran obispos o supervisores, se basa en una falsificación de hacia el año 155-160, en donde aparece Lino, después el apóstol Pedro y luego otros. Y aún así, hay por eso precisamente contradicciones con otros autores, entre en cuantos a aquellos supervisores sustitutos. Hay una lista de contradictores, no concuerda Tertuliano, por ejemplo, con Ireneo, Jerónimo y Eusebio discrepan. ¿Por qué? Porque es todo un fraude. Exacto. Vemos, por ejemplo, que la donación de Constantino fue un montaje, un fraude, poniendo en boca del emperador Constantino, que le daba al Papa de esa época todo el imperio, y no se descubrió hasta hace históricamente poco. Por consiguiente, es todo un fraude, y ya con lo que hemos visto con la Biblia y la historia está claro, citando solamente por ejemplo, otro autor más, Juan Crisóstomo, con los cuales ellos tienen como un santísimo padre de la Iglesia, dijo claramente: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de su confesión. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión del apóstol? Él aquí: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así sucesivamente. Por tanto, lo que vemos ahí es un embuste del emperador Constantino en el siglo IV, que lo que pretendió es servirse, aprovecharse. Saber que había una división muy grande en ese momento, el cristianismo ya apóstata estaba dividido con el paganismo, y lo que hizo es coger el paganismo y revestirlo de cristianismo para de esa forma unificar el Estado. Y esto es la realidad. Y luego está esta clase de farsantes, de fantoches, vendidos al servicio de la gran ramera, como este embaucador hijo del diablo de Luis Toro. Eso es lo que quería comentar. Paso. Magistral, hermano, muy bien, muy cierto lo que has dicho. La llamada lista de los papas son falsas. Hay varias, se contradicen entre ellos. Pedro jamás tuvo sucesores. Los papas no son sucesores de Pedro. Jesús no habló jamás de ningunos supuestos sucesores de Pedro. El propio apóstol Pedro en sus 2 epístolas no habla por ninguna parte de sucesores suyos. Es todo una fantochada, una patraña, una espantosa mentira del diablo que ha engañado durante cientos de años a millones y millones de falsos cristianos católicos. Por lo tanto, vamos a terminar ya el vídeo. Hasta aquí ha quedado totalmente refutado el estúpido y patético vídeo que el cura Toroide, este asqueroso vídeo que ha hecho, donde no ha podido demostrar con ni un solo versículo de la Biblia la existencia del papado. No ha podido demostrar en ninguna parte que Pedro hubiera sido el primer papa. De lo único que se ha dedicado a hablar es si estaba casado o no estaba casado. O sea, es que este tío, como está enfermo de la cabeza, el Toroide, tiene el cerebro destrozado completamente por Satanás, pues no es consciente de esta clase de vídeos babosos, estúpidos, satánicos que hace, no es consciente. Como el anterior vídeo que comentamos, Tomás y yo, donde puso esa estupidez de que el cura Luis Toro dice ahí en el título de ese vídeo que él es pastor protestante, y que enseña que María tuvo más hijos. O sea, hace falta estar enfermo de la cabeza, ser un discapacitado mental
para poner en el título del vídeo eso que puso, de que María efectivamente tuvo hijos y que él es un pastor, dice el pastor Luis Toro. Para que veáis hasta qué grado de locura y de subnormalidad ha caído este hijo del diablo, este embustero patológico que es el cura Toroide. Pues nada, le damos gracias al hermano Tomás por los magníficos aportes que ha dado en esta tremenda escuela que hemos tenido. Y bueno, pues mañana esto va a estar publicado también en mi canal de YouTube. Este vídeo va a estar publicado en mi canal. Y nada, gracias hermano Tomás, ya te avisaré cuando hagamos el siguiente vídeo refutando. Vamos a seguir 2 o 3 vídeos más refutando las mentiras del cura este satánico, el Toroide, el Luis Toroide, ¿de acuerdo? Así que, repito, gracias por los aportes y ya nos despedimos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Gracias y paz a todos los verdaderos hermanos y hasta otra entonces. Hasta otra, hermano.